Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 17 de Adoremos Podcast. La música entra cuando nuestras palabras fallan o no llegan a donde queremos que lleguen. Es un momento de servir y poner este talento pues a los pies de Dios. Y gracias al worship puedo entender y disfrutar mejor la Eucaristía. Hoy estamos aquí nosotros tres, yo, Josué, Mario y Paloma. Y Palumi. Aquí a compartir, ¿no? A seguir poniendo sobre la mesa, ¿no? Conversaciones y cosas que tenemos como en nuestro corazón para seguir, ¿no? Procesándolo también entre nosotros y compartiendo hacia los demás, ¿no? Y hoy como la inquietud que teníamos era como todavía hace unos minutos estábamos definiendo de qué hablar, pero como esa parte que cargamos dentro de nuestra experiencia, dentro de tanto de la Iglesia Católica como dentro de Adoremos, cómo ha ido transformando como esa visión dentro de la música y cómo servimos por medio de la música, ¿no? A la Iglesia, a la gente y a Dios principalmente, y toda esta transición que ha habido, ¿no? Como hemos estado en coros, hemos estado que es popularmente lo que hay, ¿no? Dentro de la iglesia, y como transicionar a un ministerio, ver un poco de las diferencias que en nuestra perspectiva son importantes y por qué nos enfocamos más en ministerios y no en coros, ¿no? Más o menos eso en general. No sé si alguien quiere dar una intro de lo que más o menos queremos compartir hoy. Bueno, pues yo les platicaba que dentro de la comunidad en la que estoy ahorita, estoy en un corito. Entonces, eso me trae como muchas cosas, muchos recuerdos de hace muchos años que estaba también en coros. Y lo que ahora podemos aportar a esta nueva cultura, ¿no? Yo creo que es bien diferente haber estado sin saber nada y haber vuelto a un corito después de estar en un ministerio de música, ¿no? Uh-huh. Creo que implican cosas diferentes. Creo que la perspectiva que se tiene de la música es diferente entre el worship y lo que se ocupa dentro de la liturgia. Porque, pues como sabemos, los coros dentro de la misa o de la liturgia, pues tienen una función, ¿no? Que es acompañar a la misma liturgia y apoyar en ciertos momentos para que ésta se pueda desarrollar, ¿no? Y por lo mismo, pues tienen que ser con la letra exactamente como viene en la Biblia. O sea, no le puedes cambiar nada ni agregar cosas. Tal vez ahorita lo que se trata de hacer es, pues no sé, ponerle algún ritmo, alguna melodía que fuera más contagiosa, más actualizada, más de nuestro tiempo. Pero sigue habiendo algunos cantos que la gente prefiere cantarlos tal cual, ¿no? O sea, como ha sido siempre, como se ha cantado toda la vida, desde tiempos inmemoriales. Entonces, es raro, la experiencia es como muy diferente, ¿no? Estar en un ministerio de música donde tienes un poco más de libertad dentro de la música, donde tienes una visión, ¿no? A la cual te apegas, pero sin que esa visión te genere como una rigidez, ¿no? Más bien es como dentro de esta visión, pues tú puedes fluir y tener tu flexibilidad en cuanto a melodías, en cuanto a pues ahora sí que letras, cosas por el estilo. Y pues dentro de la liturgia o de las misas, pues sí te tienes que atender mucho a lo que está, pues ahora sí que ya pactado, ¿no? Sí. De inicio. Y creo que me trae muchas reflexiones, ¿no? Entre ellas, pues, por ejemplo, que hay cantos que no, que por ejemplo, en donde yo me congrego, en la iglesia donde yo estoy cantando actualmente, no nos permiten hacer, ¿no? Porque
o no fueron pensados para la misa específicamente, o son de otras denominaciones. Por ejemplo, he propuesto algunos cantos para la parte de la comunión, que es pues un momento muy importante en lo cual pues también tenemos que hablar del cuerpo de Cristo y estas cosas tan importantes que se encuentran en las letras de canciones que a lo mejor no fueron creadas dentro del catolicismo, y al presentar estas canciones que vienen de hermanos cristianos o de otras denominaciones, pues como que todavía hay esta barrera, ¿no? De esto no es parte de la misa, ¿no? O esto no está inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, pues sí, ahora sí, viniendo de un contexto como más flexible, como más libre, que es el worship, sí me causa como mucho conflicto, pues pensar que no se pueda acceder a estos cantos, estos recursos que ya tenemos, solo porque no los creó un católico. Uh-huh. Y es algo así como, o sea, como que me pega en mi esperanza, ¿no? Literal. O sea, sí es todo un tema, ¿no? Porque creo que incluso internamente, o sea, entiendo esta parte de lo que dice Paloma, ¿no? Todos nos hemos enfrentado con estos comentarios de no está pensado para la misa, no fue inspirado para este momento, o eso, ¿no? Se compuso en un contexto no católico, solo cristiano evangélico, ¿no? Y vaya, esa es como un poco la primera, a lo mejor, barrera que luego encontramos, pero también yo me he dado cuenta que de un tiempo acá no he ido a muchas iglesias católicas diferentes, ¿no? O sea, asisto a una en particular. Pero creo que ni en ese mismo como diversidad de las diferentes parroquias ni encuentras como un punto en común de acuerdo, ¿no? O sea, porque hay cantos súper viejos que creemos que son católicos y ni son católicos, ¿no? Sí. Y son cristianos y no, o sea, y solo porque a lo mejor han tenido como este periodo de perdurar y ser, o sea, como tener ese impacto también dentro del contexto católico. O sea, eso, creo que ni internamente nos hemos puesto de acuerdo o hay como mucha, sé que a lo mejor gente que ha estudiado teología, liturgia y esa cuestión tiene a lo mejor una postura, pero a lo que voy es que, no sé, yo tengo mucho esta cuestión de esperanza en la cuestión de... y lo hemos hablado, ¿no? Antes en el podcast, como toda esa transformación que creemos que tenemos que seguirnos transformando como iglesia y seguir buscando la voz de Dios dentro de todo esto. Que haya momentos donde justamente nosotros entender como los momentos que hay en la misa y donde... ahorita estamos hablando justamente de la misa porque es lo que medio conocemos, que es donde se sirve musicalmente, ¿no? O sea, dentro del contexto católico, ¿no? El que anima y así lo pone, ¿no? El que anima la misa, ¿no? Sí. Y ahorita vamos a hablar un poco a qué nos referimos con la diferencia entre animar y dirigir, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, para ti, Mayo, es como, ¿cuál fue como una de las principales diferencias que viste como dentro de, o sea, un coro? Porque pues todos creo que empezamos en coros. Sí, todos. Y llegamos a un ministerio y qué fue lo esperanzador hacia ti también, ¿no? En cuanto a una nueva forma y a lo mejor no descalificar la otra, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar como de diferencias, ¿no? Más concretas. Pero... Sí, claro. Yo creo que, como bien lo dices, creo que todos hemos estado en un coro y creo que es bueno que existan los coros. Yo le tengo como mucho cariño a esa etapa de mi vida, ¿no? Porque gracias al coro también empecé como a adentrarme en esto de la música. Fue la primera vez donde dije, quiero aprender a tocar guitarra, tienes la opción de empezar a tocar un instrumento y ser parte de algo. Entonces, creo que
Sí, efectivamente, la parte eucarística, la parte de rito, la parte, eh, no sé, llamarla como especial en la misa, sí tiene que llevar como ciertas cosas muy específicas en cuanto a el lenguaje que se usa en algún canto, y tiene que hablar específicamente del momento preciso de la misa. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en el coro, y es algo que me trae mucha esperanza, es algo que a mí no me gustaba. No me gustaba tal cual como los cantos, sino más bien como el ritmo y como que siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. El mismo canto, pero igual le cambias. Ahora usas claves, ahora usas tres guitarras, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, cuando yo empecé en el coro y me tocó ser como líder del coro, sí trataba como de darle otra dinámica a esa parte, ¿no? Sobre todo, pues para que sea como más atractivo, porque, o sea, bien ya vienes de una tradición que lo has escuchado 15 años de Toda la niño vida. hasta que tú te metes al coro, ¿no? Y lo he escuchado así, así, entonces tú como niño, adolescente, entiendes que eso tiene que perdurar y tiene que permanecer así. Y nadie te dice, no, si quieres cambiar alguna cosa, pero no toques ciertas cosas que sí tienen que estar eh, pues en un lenguaje litúrgico, pero lo demás sí lo puedes cambiar. Nadie te dice eso. Tú qué Sí, piensas y crees que tiene que ser todo igual, ¿no? sí, Y a exacto. lo mejor ya los coros que nos están escuchando, o espero que nos escuchen, tienen esa misma idea, ¿no? De que todo tiene que permanecer igual, no le tienes que cambiar nada. Y nadie nos dice, pues sí, sí puedes, ¿no? Y tienes que serlo atractivo, pues para las personas que lleguen y escuchen. O sea, a varios de nosotros nos ha tocado ir a iglesias y escuchar a coros que dices, wow, se escucha increíble. Y es el Ujú. mismo canto que se ha tocado 20 años, pero hay alguna otra forma que están haciendo que dices, órale, ¿no? Entonces te sientes como más cómodo, más identificado y empiezas a ir a esa misma iglesia y a esa misma, este, pues sí, a esa misma misa, ¿no? Y ahí está como el secreto, ¿no? De musicalmente sí se puede hacer algo para que las personas se Sí, sientan identificadas y se sientan a gusto como en casa y decir, aquí quiero venir todos los domingos, ¿no? No claro. solamente por el sermón que dice el sacerdote, no solamente por todo lo que pasa, sino porque la música en la misa es muy importante. eh, Como todo lo que se lleva ahí, ¿no? No solo en la Ujú. parte de un ministerio de música, en el worship, si nos vamos a la parte de la música en la misa, creo que sí tiene que ver mucho que las personas se identifiquen con ciertas cosas que están pasando Ujú. musicalmente ahí. Creo que es algo bueno que podemos am, animar, ¿no? A coros que si quieres, si tienes idea, pues hazlo, consúltalo obviamente con tu sacerdote, los cambios que piensas hacer, pero prueba, ¿no? A lo Sí. mejor ya llega algún comentario de wow, se estuvo muy padre, no sé qué hicieron, sonó diferente, pero me gustó. O va a haber comentarios que, mijito, muy buenos arreglos, pero no los hagas así, ¿no? No sé, va a haber como esos comentarios. Sí, claro, y es aquí un poco también la intención de compartir eso entre nosotros y que bueno que lo dices, no es como ni decir que un coro es mejor, un ministerio de música es mejor o no sé, más bien como abordar nuestra experiencia, ¿no? Como, o sea, como a lo mejor incluso también pasar por un proceso de ministerio de alabanza donde había más flexibilidad y vimos que la idea es conectar con Dios, ¿no? Y llevar eso también, o sea, y creo que eso ha sido un poco que a mí en particular lo que me impactó cuando también llegué a Adoremos, o sea, que sé que antes no tocaban misas, pero los obligaron a tocar misa, de cierta forma, o sea, en las Sí. elevaciones, ¿no? Ujú. Y eso, y no se quedó como, hey, no tocamos misas o eso, ¿no? Porque siempre es así. Esta noción de Mayus decir, hey, vamos a ser creativos en cómo podemos conectar la liturgia, ¿no? Y mantenernos creativos, mantenernos también con la cuestión de qué sí es negociable, qué no, qué sí debe ir sobre el rito específico, ¿no? Y respetar eso.
pero poner nuestra alma en ello, ¿no? Y creo que un poco ese es el objetivo de la misa y tener como esta celebración de la Eucaristía es enfocarnos en Dios, ¿no? Y todo está bien diseñado para que todo ese momento sea un enfoque hacia Él, ¿no? Y obviamente pues la música ayuda mucho, o sea, la música tiene un papel que debe retomar como mucho como pues es toda esta parte creativa y toda esta parte de ser intencionales en cómo acercamos a las personas, ¿no? A Dios, ¿no? Y que justamente dentro ahí es como un poco a lo mejor lo que nos ayudó de cierta forma o también hablo por mí como a entender esta cuestión de no es solo animar o bueno, o no es solo como, ¿cómo se dice? Ambientar o acompañar, ¿no? Más bien es una cuestión de dirigir a las personas, ¿no? Exacto. Dirigir, ¿no? Y obviamente eso es muy difícil a lo mejor en contexto de misa porque, pues eso, ¿no? Hay como una estructura, un ritual y a lo mejor el enfoque es en el altar y está bien, pues, pero nosotros, o al menos yo haberme expuesto a un lugar donde a lo mejor no solo va en torno a la liturgia, va en torno más bien no tiene que ser un lugar específico, no tiene que ser el templo o algo así, un lugar donde nos reunimos y el único elemento o a lo mejor el elemento en el que nos enfocamos todos es adorar a Dios, ¿no? Adorar y enfocar nuestra música y nuestro talento y nuestro don a solo exaltarlo, ¿no? Y ahí es como que rompe un poco, ¿no? La idea y obviamente pues te sale un poco de la zona de confort, ¿no? De hacer las cosas como estructuradas como están, ¿no? O sea, para ustedes, ¿cuál es como lo que más les impacta? Como esta onda de diferenciar, animar a dirigir a las personas, ¿no? A encontrarse con Dios por medio de la música y la adoración. Yo creo que tiene que ver mucho con la fuerza que tiene la música. O sea, la música, primero pensar que la música fue creada por Dios, ¿no? Empezando desde ahí, ¿no? O sea, no estamos sacando el hilo negro, no estamos inventando nada nuevo, o sea, Dios la puso aquí, ¿no? Y además nos invita a hacerlo. Y yo creo que, retomando un poquito lo que estábamos platicando de la liturgia, yo creo que muchas veces los sacerdotes piensan, no, pues necesito un coro así animado para que la gente como que venga con ganas, guapachoso, con actitud, ¿no? Y y se la pase bonito, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos pues ministrando canciones, ¿no? O sea, no solo es ven y canta, ¿no? O ven y pon tu talento aquí. O sea, que a lo mejor de inicio es como un buen momento para empezar, ¿no? Y por eso empezamos en coros y te aprendes la canción y no tienes que pensar otra cosa, ¿no? Pero esta onda que dices, ¿no? Ir avanzando. O sea, ir avanzando en este proceso y dejar que la música tome su verdadera fuerza. Porque hay veces, o sea, porque yo pienso, hay veces que tú vas a la misa y te acuerdas más del canto que hubo en comunión que del sermón del sacerdote, ¿no? Desgraciadamente. Sí. ¿Por qué? Porque la música tiene una fuerza que impacta directamente al corazón de la persona. Sí. Entonces, si tú estás acostumbrado a cantar lo mismo durante 20 años, 40 años, y siempre se ha cantado así, siempre se ha cantado igual, entonces lo repetitivo hace que esto pierda su impacto de verdad, ¿no? Además de que, bueno, pues, como músico, también tú tienes esta parte de la excelencia, ¿no? Donde nosotros, pues ahora sí que buscamos que lo que le entregas a Dios no solo sea un canto de ofertorio, ¿no? Lo que sea, sino que de verdad sea un momento en el que tú estés realmente conectado con Dios, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas alrededor, o sea, de que el micrófono y la gente y el sacerdote a ver a qué hora te da entrada y cosas por el estilo.
Pero yo creo que eso debería ser nuestra primera misión, ¿no? No tanto ser los animadores dentro de la misa, sino ser los ministros, ¿no? Los que traen la presencia de Dios a la misa, junto con el sacerdote y junto con, bueno, después del sacramento, ¿no? Tan importante que estamos acompañando. Pero yo creo que sí es importante saber que tenemos un lugar especial, ¿no? Como músicos dentro del corazón de Dios para poder ministrar estas canciones, ¿no? Sí, yo creo que lo hablamos en un capítulo que se llama La Mermelada y hablábamos como esta parte, qué es lo que lleva... Vaya a escuchar La Mermelada. Vaya a escuchar La Mermelada. Creo que sí se llama, ¿no? Sí, La Mermelada. No me acuerdo qué capítulo es el 3, creo, ¿no? Sí, es de los primeritos que grabamos acá. Y hablábamos justamente esta parte de por qué la música impacta tanto en las personas, ¿no? Y hablábamos de que es un lenguaje universal que cualquier persona entiende o escucha un ritmo y se mueve o escucha algunos acordes y les trae un recuerdo, un sentimiento o algo, ¿no? Y todavía aúnale una letra que muchas veces viene en la Biblia o es inspirada por Dios, pues es un impacto muy grande, ¿no? Y creo que hemos estado como... y no sé si en general, pero hay veces que perdemos como el enfoque o perdemos la intención de que la misa como tal, tanto la homilía, lo que dice el padre, las lecturas y la música son complementos que se tienen que unir en una celebración. Y hay veces que lo vemos como partes distintas o separadas, ¿no? Y es por eso que dice Paloma, si un coro que anime o a alguien que sea muy alegre y esto... Porque lo estamos luego viendo como cosas separadas, ¿no? Es como la música por un lado para que entretenga mientras va a hablar el sacerdote, ¿no? Es como la entrada antes del plato fuerte. Exacto, sí, como el momento entre lo que viene lo bueno, ¿no? O algo así. Exacto. Pero si lo vemos de la parte que es un complemento y es un uno, un total, vemos que la música va a preparar a la persona y va a preparar el corazón para recibir un mensaje. Mensaje que puede venir de la homilía, que puede venir de alguna lectura, que puede venir hasta del santo, de cuando alguna persona va y va con la canasta de la ofrenda y por alguna cuestión, algo Dios habla en ese momento, en la parte donde se van a confesar, en la parte donde se hace la consagración, no sé, puede haber miles de momentos donde Dios puede hablar, ¿no? Y la música es algo muy importante porque te prepara tanto emocionalmente, espiritualmente, para recibir algo, ¿no? O sea, hemos hablado que este lenguaje, pues sí, es algo muy emocional. Entonces, si tienes una buena música, si tienes un buen complemento musicalmente hablando, va a ser mucho más fácil que un mensaje llegue, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, cuando Jesús daba sus homilías, daba sus sermones en el monte. Sermón. Tal vez no había la parte musical, pero sí había la parte de vamos a darles de comer para que estén preparados y reciban el mensaje, ¿no? Porque si no les das de comer, pues obviamente van a estar pensando en a qué hora vamos a ir a ingerir alimentos. Entonces lo que él hacía primero es darles de comer, ya les llenó la parte física y la parte de hambre, vamos a darles el sermón. Entonces era mucho más fácil que llegara un mensaje cuando ya tienes algo preparado y tienes algo dispuesto para recibirlo. Entonces, si vemos por esa parte la onda musical, pues es algo muy fuerte, es algo que todos deberíamos de estar pensando en esto de la misa es un todo, ¿no? La música, el sermón, todo esto que pasa es un todo. Y si lo ofrecemos como tal, pues va a llegar como el mensaje más directo y más preciso, ¿no? Sí, se me vino a la mente la frase que usa... Hay un libro que nos gusta mucho. ¿Tú ya leíste El nombre del viento, Palomí? No. Bueno, es un librazo, ¿no? Perdónala, público, perdónala. Como aquí, a lo mejor muchos no lo conocen, ¿no? Bueno, yo no lo conocía hasta que conocí a Mayus, ¿no? Y habla un poco de esta... es un cuate que toca ¿cómo se llama? Es como un instrumento como una guitarra, pero... Laúd. El laúd, ¿no? Y no sé si es un diálogo que él
él tiene o su papá le da cuando hablan de esto de la música, ¿no? La música entra cuando nuestras palabras fallan o no llegan, o no llegan a donde queremos que llegar, ¿no? O sea, y es eso, ¿no? O sea, por algo en la Biblia hay un libro que se llama Salmos y son puras canciones, ¿no? O son puros textos que fueron pensados para cantarse, ¿no? Y lo vemos constantemente, ¿no? O sea, cómo Dios nos invita a que lo usemos, ¿no? Como dijo Paloma, ¿no? O sea, es idea de Dios, ¿no? O sea, y esa parte, ¿no? Como de una vez entendiendo ese poder, o sea, o ese, citando igual acá a Tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es entender eso, ¿no? O sea, y Paloma lo dijo muy bien, ¿no? O sea, ¿qué diferencia habría en que a los del coro, que popularmente los conocemos como de coro, y digo, hablando al contexto que estamos más familiarizados musicalmente, pero, o sea, si se les llamara ministros, ¿no? O sea, como hay ministros de la comunión, hay ministros de la música, hay ministros que se encargan de que ese momento donde haya adoración y alabanza sea un momento donde se sirve por medio de la música para que la gente tenga estas experiencias donde a lo mejor el sermón no pudo llegar, ¿no? O las palabras no pudieron llegar, pero Dios toca el corazón en la alabanza, ¿no? Y Dios toca el corazón en nuestra adoración. Y creo que eso es para mí una diferencia abismal que yo viví cuando llegué a Adorimos, ¿no? O sea, como este privilegio, por así decirlo, de ser alguien que con su talento, con su excelencia, y ahorita vamos a hablar un poco cómo se va complicando un poco la cosa, porque eso, ¿no? Ya no solo es seguir la estructura, ya no es solo aprenderte los acordes y medio cantar medio bien, sino ya es una cuestión de dominar la cuestión musical, pero también la cuestión espiritual, ¿no? La cuestión de conectar tu corazón en el momento y conectar el corazón de los demás, ¿no? O sea, y es un cambio totalmente de switch, ¿no? O sea, cuando yo escuché las primeras veces la palabra líderes de alabanza, ¿no? Somos líderes y que te entiendas la responsabilidad que hay detrás de liderar a las personas para que conecten con Dios mediante de la música. Es como, sí carga una responsabilidad y lo debes de tomar de esa forma, ¿no? Lo debes de tomar como, tengo que estar preparado musicalmente, pero también espiritualmente, ¿no? O sea, como... Y obviamente al inicio, digo, la hemos regado muchísimo, ¿no? Yo la he regado muchísimo y es como... Es normal que obviamente no... O sea, no lo agarres luego, ¿no? O sea, sí. No sé cuál ha sido su experiencia, así cómo ha sido ese transcurrir de... ¿Qué he tenido que poner de mí para yo tomar como este cambio de switch, ¿no? Ya dentro de un ministerio, ¿no? De alabanza. Yo creo que... Algo que a mí me cuesta trabajo y que pues durante todo este tiempo, o sea, Dios me habla sobre ello, es sobre que el lugar donde sirves no es una plataforma para hacerte brillar. Porque yo desde que decidí que iba a dedicar mi talento para la iglesia, o sea, para Dios, como que dije, no, pues entonces aquí es donde tengo que brillar, ¿no? Entonces, pónganme el micrófono, yo aquí, ¿no? Unas bailarinas. Tráiganme el micrófono de brillitos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido, o sea, lo que Dios más ha trabajado en mí, ¿no? Sí. Esta cuestión de que este no es el lugar para que yo haga mi show ni mi realización personal como cantante, sino más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, es un momento de servir y poner este talento pues a los pies de Dios y que Él con ese talento pues haga lo que quiera, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? O sea, tirarte tantito del escaloncito que te subiste, trabajar mucho la parte del orgullo, ¿no? De decir, ay, no, pues es que aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Y decir, no, pues en realidad no va por ahí, o sea, porque en realidad lo que buscamos es que la gente conecte con Dios, ¿no? Y en eso, pues tienes que dejar, pues este sentimiento de sentirte
superior o sentir que vas a brillar o que es tu momento, dejarlo de lado, dejarlo abajo del lugar donde vas a servir, ¿no? Porque no es ni el lugar ni el momento, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo he estado trabajando dentro de los ministerios y ahora en el coro en el que estoy. En tu corito. En mi corito. Creo que una parte de la que me costó, bueno, no es que me costara, sino como que dije, órale, ¿se puede hacer esto? Es que, por ejemplo, en los coros es como algo ya como mecanizado, ¿no? Cada domingo sí. haces como, tocas esta canción, entrada, ofertorio, Sí. bla, 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 y no te sales de esa estructura. Y hay veces que cantas el mismo canto 5 domingos, ¿no? Así. Entonces llegas a un ministerio de música donde, para empezar, la gente te está viendo. O sea, eres lo que está enfrente. Cuando estás en el coro puedes estar atrás o puedes estar ahí como en un rinconcito. Sí, claro, porque son momentos más como una reunión y solo son las personas que están ahí. No está el enfoque hacia el sacerdote o lo que sea, ¿no? O sea, es como, Exactamente, el enfoque, por ejemplo, la misa, pues es el altar, el sacerdote, todo el rito, ¿no? Y uno pues está acompañando ese rito. Cuando llegas a un ministerio de música, eres lo primero que tiene enfrente de las personas. Y dices, caray. O sea, para empezar ya te entra como, pues, nerviosito de que te están viendo, ¿no? Y segunda, como dices, tú eres el que está liderando una oración en general o para toda un cierto número de personas y los estás llevando a un lugar. Ya no estás dependiendo de un sacerdote, ya no estás dependiendo del que hace la primera, segunda lectura, etcétera, ¿no? Sino que toda tu atención está en lo que tú estás haciendo. Y tienes que estar como muy consciente de eso, de que las personas están viendo y no, como dice Paloma, no ser como el foco de atención y así de, pues mírenme cómo canto, etcétera, ¿no? Sino desviar la atención a lo que nosotros como ministerio tratamos de hacer, ¿no? Sí. Que es una oración en conjunta a Dios, ¿no? Una oración, una adoración en conjunto. Esa es una, ¿no? La segunda es como el tipo de canciones que dices, ¡órale! Es un lenguaje muy diferente. Sí. El mensaje es un poco, pues, mucho más directo, más profundo, con palabras como, pues, no sé, más comunes, más profundas, como que las sientes más, no sé yo, así. Como más de cercanas. corazón, ¿no? Como más de corazón, más cercanas, ¿no? Pues sí, tipo lo que pasa en los salmos, que está suplicando, que está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué no estás aquí? Gracias, etcétera. Es como muy del corazón, como muy, muy de las entrañas. Entonces, te sientes identificado con eso, porque muchas veces lo sientes y muchas veces das gracias con esas palabras. Y ese es otro punto, ¿no? Que dices... Que a lo mejor también se hace eso dentro de la misa, por ejemplo, con el santo, que alabas a Dios, pero como lo has hecho toda la vida, como han sido las mismas palabras tantos años de tu vida, o sea, de verdad, sí. O sea, que ni siquiera sabes que estás exaltando el nombre de Dios, ¿no? Que estás dando gloria a Dios, ¿no? O sea, los has dicho tantas veces que se vuelve tan rutinario que ni siquiera le tomas realmente un sentido, ¿no? Al momento, a la canción. Y lo que pasa con las canciones de adoración y de worship, pues es que la letra es totalmente aterrizada al momento que estás viviendo actualmente. Claro que te va a llevar a una cercanía con Dios, ¿no? Uh-huh. Porque es como si fuera más directo, como si yo estuviera hablando con mis palabras esa canción, ¿no? No estoy esperando que por medio de una fórmula o de una, de una fórmula, diga yo lo mismo, que si lo puedo decir como normalmente hablo, ¿no? Yo creo que esa es como que no quiero decir la magia, pero la chispa que tiene. Sí, la diferencia. Worship. Y tenemos que ser conscientes de que sí hay una diferencia. Un ministerio de música y un coro de iglesia.
Que los dos tocan música, claro, los dos tocan música. Que los dos son para Dios, claro, los dos son para Dios. Pero es diferente un rito de misa y tienes que estar preparado porque es algo que las personas en teoría van porque ya saben qué es lo que va a pasar ahí, porque hay muchos que van por ir, exacto, ¿no? Sí, Entonces vas a una misa porque sabes qué es lo que conlleva una misa, la celebración, la plenitud, el gozo, el cuerpo de Dios, todo eso, ¿no? Y vas a una adoración donde no hay este tipo de ritos, esta estructura. Sí hay una estructura, pero es diferente, ¿no? Es como poner a dos doctores, ¿no? Un médico general y un cardiólogo. Los dos hablan de la misma lenguaje de medicina, pero los dos ven cosas diferentes. No vas a poner a operar a un médico general un cerebro o un corazón. No lo vas a ver hacer. Te va a arreglar una gripa, te va a decir, pues tienes esto, pero el cardiólogo sí te va a decir, tienes esto mal en tu corazón, o un neurocirujano, ¿no? Todos hablan el lenguaje de la medicina, pero cada uno tiene una cierta especificación. Sí. Entonces, en la onda de la misa y de una adoración, un worship es diferente. Y no estoy diciendo que sea más o menos una cosa que la otra, sino que son cosas diferentes, ¿no? Y tenemos que tener el chip de que, adorar es diferente porque es como un poco más suelto. Tienes que leer a la gente qué es lo que está pasando, leer lo que está sucediendo en la atmósfera en la que estás y hablar ese lenguaje y entenderlo. En la misa sí es como muy, muy, muy estructurado, ¿no? Pero yo también creo que mucha gente dentro de la Iglesia Católica no lo comprende porque no lo ha visto. Sí, no lo ha vivido. Porque lo único que conocen sobre música dentro de la Iglesia Católica son los coros. Sí, lo que estamos familiarizados, y algo que se me viene a la mente como hacer un disclaimer. Uno podría decir, pero eso que estás diciendo es cristiano y no es católico o cosas así. Y digo, Adoremos es un ministerio de música, ¿no? Y somos dentro de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y digo, si eso a lo mejor no fuera suficiente, porque no se dice, no, pues estos brothers se lo inventaron. Ya hay esta expresión y este tipo de ministerios dentro de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, en otros lugares, ¿no? Y lo hemos hablado en algún episodio. Oscar leyó un documento eclesial de necesitamos más ministerios que se enfoquen a esta expresión, el worship, ¿no? Y empiezan a usar la palabra worship. Y, o sea, por ejemplo, y podemos poner en la descripción del capítulo como diferentes ligas de diferentes ministerios de música. Claro. Católicos, ¿no? O sea, en Francia hay uno que se llama Glorious, en Brasil hay uno que se llama Colo de Deus, en Estados Unidos Emmanuel Worship, ¿no? O sea, ya está sucediendo esto, ¿no? Y por eso para nosotros es como esperanzador ver esto, porque, como decíamos, hace 14 años que surgió Adoremos, pues los tachaban de locos, ¿no? O sea, como de evangélicos. Siempre, ¿no? Protestantes, no sé, o sea, y entender cómo, como decía Mayus, no es que una cosa esté mejor que otra o algo así, sino cómo necesitamos un poco de estas, o sea, necesitamos esta expresión dentro de nosotros en la misa, pero también necesitamos lugares fuera donde podamos ser más libres, donde podamos experimentar a Dios de una forma en la que podamos ser más directos también, incluso podamos decir más cosas, ¿no? No sé, o canalizar más cosas, ¿no? Con otro tipo de música también, ¿no? Es esa parte en la que entiendan que no lo estamos inventando ni nada. O sea, justamente llevamos un caminar en el que hemos visto cómo Dios va ahí, ¿no? O sea, impulsándonos y que vale la pena apostar por esa forma de ministrar y esa forma de guiar a las personas también a tener encuentros con Dios, ¿no? Sí, exacto. Y creo que ambos momentos tienen que ser importantes en nuestra vida, ¿no? Tanto la adoración, porque conoces a Dios de otra forma diferente. Lo que queremos con el worship es tener como una relación, ¿no? De Dios con nosotros, tener como esa experiencia
pues sí, de acercamiento y de entender, de escuchar, de clamar, de agradecer, etcétera, con música y con otra intención, ¿no? Que muy difícil, o bueno, no sé si muy difícil, pero pocas veces puede suceder en la misa, ¿no? Porque tienes como muchas cosas, tienes mucha gente alrededor, no sé, lo que Sí, sea. hay muchas cosas pasando, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Entonces, una te prepara, creo que para la otra, ¿no? Creo que la adoración te prepara como para entender el rito eclesial y sí puede ser disfrutarlo como, mejor. sí puede ser como una intermediación, ¿no? Para a lo mejor vivirlo más y si en un inicio pues no te hace sentido, ¿no? O sea, porque obviamente no, o sea, alguien que no ha crecido dentro de la iglesia o no conoce, le es ajeno a lo mejor, ¿no? O sea, el ritual, ¿no? Entonces, estos tipos de ambientes generan como también un espacio más abierto a diferentes personas, ¿no? Abierto incluso a personas que tienen, y creo que también este es mucho el ADN que ha tratado de impregnar a Adoremos, es como de, queremos crear ambientes para gente que no se siente tan identificada con la iglesia también, ¿no? Y le es difícil. Y eso, como iglesia la hemos regado cañón, pues, o sea, por razones obvias hemos creado ambientes en donde no se ha recibido a todos, ¿no? Entonces, es la importancia, ¿no? O sea, como de generar estos ambientes y que esto prepare a eso, a entender un poco, ¿no? Y claro que también, por ese lado también hay que hacer mucho trabajo, ¿no? O sea, en la parte litúrgica, la misa, seguir, o sea, no estamos eso, no estamos o sea, diciendo que no hay que trabajar ninguna, ¿no? O sea, más bien es trabajar ambas y que avancen en conjunto, ¿no? Y que puedan como tener esta conexión, ¿no? O sea, Es la oportunidad, ¿no? De abrir estos nuevos espacios para que los músicos, ¿no? Porque yo creo que dentro de la Iglesia Católica hay muchísimos músicos, pero que no se acercan a las iglesias a tocar en un coro. Y a lo mejor esta sería la oportunidad, ¿no? De crear ministerios de música que se dediquen directamente al worship, a la adoración, donde puedas poner tus talentos a prueba y que puedas tú crear cosas para Dios, ¿no? Yo creo que a lo mejor los que han salido de coros como nosotros tres, ¿no? Y que están buscando algo más, quieren más carnita, los ministerios de música son una gran oportunidad, ¿no? Para poder mantener esta relación con Dios, para atraer a nuevas generaciones y para que la música católica siga creciendo, o sea, que no nos quedemos con los cantos de los 70s, de la renovación carismática, con los cantos que se han cantado toda la vida, Bautízame Señor con tu Espíritu y cosas por el estilo, o sea, para que realmente tengamos una riqueza adicional en esta época, ¿no? Porque a lo mejor pues en otras épocas, cantos gregorianos y cosas así, pues hay muchísimos, ¿no? Y cantos populares, pues también hay muchísimos, pero creo que la Iglesia Católica está pidiendo más de los músicos católicos que están allá afuera. Entonces, pues esta es una gran oportunidad, ¿no? Para que insistas en la música dentro de la iglesia, ¿no? Yo creo que antes sí, solo era, o sea, si querías ser músico dentro de la iglesia, pues de católica en específico, pues tenías que estar en un coro, ¿no? Pero ahora no, ahora yo creo que si tú tienes pues esta expectativa, ¿no? De servir a Dios con tu talento, lo puedes hacer en otros lugares. Y creo que eso también ha sido como una gran interrogante con Adoremos, ¿no? Porque nos decían, ¿por qué no vienen a cantar la misa? ¿No? O sea, como decías hace rato, ¿no? O ¿por qué no se llaman coro Adoremos? ¿No? Cosas por el estilo. Yo creo que el concepto es difícil dentro de la iglesia porque no hay demasiados ministerios. Sí, no. Y creo que la iglesia está necesitada de ellos. O sea, creo que de verdad no solo los jóvenes, porque de verdad yo ya no estoy tan joven, pero, sí, no. O sea, las personas que asisten no discriminamos por edades. No, o sea, las personas que asisten a la iglesia, pues quieren escuchar cosas que sean relevantes, ¿no? Que sean actuales, que no suenen a mi abuelita, ¿no? O sea, y creo que los ministerios de música y lo que se hace dentro de ellos,
pues es una gran oportunidad para eso, ¿no? Y para poder tener una conexión directa con Dios. Sí, tenemos que, fíjate, no solo a los músicos que quieran como cosas nuevas, sino a las personas que también tienen como la inquietud de escribir o de componer o algo así. Claro. O sea, yo cuando estaba en el coro ni por aquí me pasó componer a un canto para misa, ¿no? Sí. O sea, para mí era ilógico, era de los que ya existen, ahora nada más hay que hacerlos cumbia, o hay que hacerlos, o hay Sí, que hacerlos reggaetón. Sí. Porque así yo Un pensé, ritmito ¿no? más Te lo juro. animado y ya. Hasta ahora que empecé a componer en Adoremos, bueno, desde antes, ¿no? Empecé a componer con Adoremos. Y justo cuando nos invitaron a la parroquia de la que estaba en Reforma. No. ¿Praga? Praga. Ahí nos dijeron, te prestamos el espacio, pero nos tienes que apoyar, bueno, en general, ¿no? Tienes que apoyar a la misa. Ok, entonces tocamos la misa en Praga como, pues, no sé, la misa de los domingos a las 7. Entonces empezamos a tocar y ahí es donde yo dije, me surgió la inquietud, bueno, y si empezamos a componer cantos de música para que esta misa que nosotros tocamos sea diferente a lo que se ha escuchado en todas las misas, dije, a ver qué onda. Entonces empecé a hacer cantos de misa y me tuve que acercar al padre Andrés Valvanera, en ese entonces, padre, saludos. Para que él me revisara de que no me estuviera diciendo herejías o que no me estuviera saliendo como de lo establecido en el ritual, ¿no? Entonces es una invitación a las personas que tienen ganas de componer o de que ya están de otra vez este canto, ya le dimos 3 vueltas. Pues que se animen a componer, si se acerquen a un sacerdote o a alguien que tenga conocimiento de cantos litúrgicos, y que los oriente de si puede hacer esto, no puede hacer aquello, esto está perfecto. Hice un Gloria que me hizo como 3 vueltas que aquí me dijo esto como que no está chido. Entonces ahí como corregí varias cositas. Uh-huh. Pero también en esta parte como de la misa pues, se pueden hacer cantos nuevos y oro por gente que empieza a componer cantos nuevos como Josh, que ha estado componiendo muchos cantos nuevos y están muy buenos. La verdad es que creo que las personas que han ido a la misa de la francesa de las 12:30 ya están muy identificados con esos cantos y ya la gente se lo sabe y la verdad es que es algo increíblemente hermoso saber que es un canto de una persona que conozco obviamente y que la gente empieza a cantar esos cantos y que los identifique ya como misa o cantos de iglesia y verlos cantar con esa fervor y esa devoción. Y dices, órale, eso es algo increíble que yo también insisto y animo a las personas que se animen a hacer cantos de misa. No solo de worship, que también es interesante, también tiene que ver como ciertas cositas que sí tienes que tener como específicas, porque no nada más es componer por componer, pero creo que en la parte de misa sí es como un poco más específico. Uh-huh. Sí, y creo que esta cuestión de entender, nuevamente, no estamos separando ni dividiendo, más bien estamos tratando de traer unidad en esto y traer como, esto a lo mejor no hubiera funcionado si no hubiéramos llegado a un ministerio donde nos expandimos espiritualmente y musicalmente, ¿no? O sea, y eso creo que es el valor que hay dentro de un ministerio de música. Y es el valor que le estamos apostando a que haya más de eso en la iglesia y que haya más lugares donde el músico no solo sea alguien que prepara canciones y ya, sea alguien que se prepara espiritualmente, que se prepara musicalmente, se prepara en excelencia, ¿no? Y que obviamente requiere tiempo, ¿no? Requiere más tiempo que formar un coro donde justamente la idea es aprenderte las canciones y ya. Y ¿qué digo? Eso no es cualquier cosa, ¿no? No digo que sea ya, sino más bien es como hay un detrás interior también, ¿no? Pasando y es como para ir cerrando, como ir sacando como el oro de todo lo que creemos, como cerrar en cuanto a por qué vale la pena intentar, ¿no? Intentar
ser parte de un ministerio de música, tomar este enfoque incluso, ¿no? Y a mí son dos cosas que obviamente son la expansión espiritual y musical. Y es una diferencia, creo que a mí me movió mucho esta cuestión de tienes que buscar ser excelente en ambas, ¿no? Y buscar invertir en tu instrumento, buscar invertir en mejor sonido, buscar invertir en tu relación con Dios, ¿no? O sea, que eso vaya creciendo y mejorando y eso vaya como dando fruto a la hora que sirves también, ¿no? Entonces, digo, ahorita lo hablo así, ¿no? Pero en un inicio no fue así, ¿no? O sea, fue como de, no, pues me aprendo las rolas y medio las saco y obviamente es un proceso en que confían en ti, ¿no? O sea, yo cuando llegué confiaron en mí y me dieron como o sea, yo llegué a tocar el bajo nada más, según, ¿no? O sea, para mí el reto fue como aventarme a cantar o cosas así y eso, o sea, de inicio entender que no es fácil, no es un proceso rápido. Y yo creo que ese es lo difícil, ¿no? O sea, hemos estado, o sea, ha estado a 14 años, han pasado gente, ha ido, venido, pero se han quedado un poco con ese chip. Pero es un proceso que vale la pena invertirle, o sea, porque yo no sé, o sea, yo no sé qué sería de mí si es una rola esa, ¿no? ¿Qué sería de mí? Saquen la guitarra. Ahora O sea, todos a cantar. ¿Qué sería de mí si no hubiera llegado a un equipo de ministros, ¿no? O sea, o sea, ministro suena a lo mejor como, no sé, muy rimbombante, pero gente que se toma en serio esto, ¿no? Y que se toma esto como vamos a apostarle a ir un paso más adelante en lo musical, un paso más adelante en lo espiritual. Y, o sea, el fruto obviamente creo que es la vida misma, tu propia vida, pero, o sea, como dice Mayus, ¿no? O sea, es increíble ver que de repente hay gente conectando ya, o sea, dentro del contexto católico, hay gente que ya no tiene miedo de levantar las manos, ¿no? Que ya no tiene miedo de tener más libertad en su relación con Dios, que ya no tiene miedo a salirse un poco del cuadrado, ¿no? De la estructura, sino más bien entender que es gracia y es una expresividad que Dios está moviendo. O de romper ciertos miedos, ¿no? Porque a lo mejor si tú levantas las manos en la misa, dices, ¿a qué van a decir de mí? Pero lo estás sintiendo. Tienes esa necesidad y esas ganas de adorar y de rendirte así. Lo estoy sintiendo. Te doy gloria, me rindo a ti, lo que sea. Pero por lo que piensan las demás personas, no lo haces. Claro. Y el worship creo que te ayuda como a esto, como a soltarte, como a expresarte tal cual eres, ¿no? Y en la misa luego ves de ese tipo de acciones que a lo mejor mucha gente todavía se les hace raro, Sí, no, pero tú dices, bueno, esto es lo que yo estoy sintiendo y creo que a Dios no le va a disgustar que yo le rinda de esa forma todo lo que traigo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que las personas dentro de misa y la misa se ha robado un poco del gozo de lo que es vivir este momento con Dios, ¿no? Por la estructura, por las formas, como dices, por el qué dirán. Y yo creo que los momentos de adoración pueden regresarte ese gozo, ¿no? Resumiendo un poco lo que vimos el día de hoy, yo creo que las dos cosas son súper valiosas. Gracias por la liturgia, Dios. Gracias por estos momentos que tenemos de acercarnos a tu altar y tener la Eucaristía con nosotros. Pero sí es una gran oportunidad, ¿no? Para los coros, para los ministerios de música, de que podamos crear, ¿no? Nueva música para Dios, ¿no? Podamos traer nuevos ritmos, nuevas melodías, nuevas canciones que hablen de Él, apegadas a la misa, si es lo tuyo, apegadas al worship, a la adoración, si es lo tuyo. No estamos poniéndonos en contra, sino más bien acercándonos, ¿no? Para que la gente también tenga un momento en el que pueda ser feliz y pueda llenarse de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo, que tenga gozo, que pueda adentrarse en esta vida de adoración, ¿no? A mí me gustan las dos cosas, la verdad. O sea, me gusta ir al corito, la verdad me gusta mucho. Me gusta
estar con ustedes en el Ministerio de Música, disfruto mil, ¿no? Y creo que hay momento para todo y ojalá más músicos católicos se animen, ¿no? A formar sus propios ministerios. Y si tienes dudas, pues aquí andamos para hacerte las más profundas o para ayudarte a resolverlas. Pero sí, pues el camino nos ha dado algo de experiencia que podemos compartir contigo y bueno, pues bienvenido, ¿no? Se los voy a poner así. Gracias al worship puedo entender y disfrutar mejor la Eucaristía. Creo que estar dentro del ministerio de adoración me ha permitido conocer más a Dios, conocer más a mí, tener una relación con Él, con las canciones que mucha gente ha escrito y he tenido la oportunidad de cantar y entender el mensaje que están transmitiendo. Y que por supuesto, aunque sean cristianos y a muchos les duela y lo que sea, también son inspiradas por Dios. Y también los cantos que Dios me ha permitido componer y tocar. Creo que todo eso me ha ayudado a mí a entender mejor qué se hace el domingo y por qué se hace el domingo. Y todo lo que ocurrió para que esa celebración se diera. Y todo eso lo he entendido mejor con el worship. Antes del worship sí iba a la misa, sí asistía, pero era como un evento más que a lo mejor muchas veces iba a fuerza porque era como muy mecánico. Sí. Entender toda esta parte relacional en el worship y la asamblea en general, las personas que asisten, los momentos que se dan, las manifestaciones del espíritu que llegas a ver y llegas a sentir y que no tienen una explicación lógica o que dices, ¿qué pasó? Nada más lo sentí yo, no, lo sintieron los demás. Todo eso me ha ayudado a que cada domingo entienda mejor y disfrute mejor y aprenda más de lo que está sucediendo, de que vaya a la Eucaristía sabiendo qué es lo que va a pasar, ¿no? De prepararte para ese momento, que no nada más es llegar y hacerlo, sino tiene que tener un proceso antes para que tú puedas recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces todo eso lo he comprendido mejor gracias al worship, gracias a las personas que han estado en el ministerio, a las personas que asisten a estas asambleas, incluso también a las asambleas o a los eventos cristianos a los que he tenido oportunidad de asistir y a las personas que he conocido gracias a eso, ¿no? Y doy gracias porque creo que soy un cristiano católico un poco más maduro en la fe y entender mejor lo que estoy haciendo aquí. Entonces todo eso me ha ayudado gracias al worship y gracias pues a la misa, ¿no? Al rito eclesial. Totalmente. Sí, ya eso, para cerrar, lo que estamos platicando lo ponemos en palabras y no sé, me sorprende como mucho luego cómo fluyen estas conversaciones y cómo el proceso ha logrado que podemos, o sea, a lo mejor en un principio no lo entendíamos mucho, a lo mejor mucho era como de, hey, me gusta la música, a ver qué tal, ¿no? Pero cómo ha ido como esa transformación y que podemos traer eso en palabras, ¿no? Aquí, y esa es la intención de que dejar algo un poquito, ¿no? O sea, en las personas, y sentía mucho este corazón como, y ya lo hizo un poco Mayos, como honrar a todas esas personas que han sido parte para construir esto, ¿no? O sea, que han sido parte para construir lugares donde nos han expandido, ¿no? Y honramos justamente a muchos ministerios cristianos, ¿no? O sea, y digo, pronto vamos a tener a lo mejor a invitados acá para que nos den, ¿no? O sea, ellos han trabajado duro por eso también, ¿no? O sea, se han ensuciado las manos para trabajar en esta expresión, en esta forma de adorar y queremos traerlos aquí, ya les iremos avisando y honrar también a los que están caminando con nosotros también, ¿no? O sea, un Gaby Molina, allá en Juárez que están teniendo adoración y tienen esta onda, ¿no? O sea, gente de la comunidad. Tabasco, los de Monterrey, Barak, ¿no? O sea, que están formando esto, o sea,
esta onda de que no vamos solos, vamos como acompañados con otras personas que están construyendo esto y nada, es un privilegio. Y si tu caso es como de, o ya sea que estés en un coro, en un ministerio, tienes esta idea, nuestra invitación nada más es como animarte a que tienes un don y un privilegio tremendo de dar adoración, ¿no? De ser un instrumento para guiar a las personas a adorar a Dios y que eso, si estás en un coro, te animamos un poco que des un paso de fe como a ser más creativo, un paso de fe a salir más y eso, ¿no? Tener miedo, ¿no? Y esperamos que haya como captado como nuestro corazón detrás de todo eso y si la inquietud es hacia un ministerio, pues acá hay uno. Acá hay uno, ¿no? O sea, si tienes dudas, si tienes eso, escríbenos aquí. Sería un placer como recibirte y aclarar todo lo que a lo mejor no pudimos aclarar también en el podcast. Y pues nada, es un gusto más tener un episodio más con ustedes, amigos. Yeah. Gracias, Mayus Paloma. Gracias a todos los que escucharon el número 17, el episodio número 17. Episodio 17. Adoremos Podcast y nos estamos viendo en el 18 y ya se vendrán más invitados y esténse atentos. Like, Cosas suscríbete, bonitas, campanita. cosas buenas. Y síguenos en Spotify. Como Adoremos. Gracias, bye. Muchas gracias. Bye.